Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, dramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Daniel Cordero. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. A Daniel lo tenemos un poquito mal de la garganta, así que estará aquí, pero hablará cuando pueda, más que cuando quiera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie del Taller del Escritor. Y en esta ocasión vamos a hablar otra vez de los personajes, pero esta vez de la parte más física de la creación de los personajes de ficción. Y para empezar, es crucial, ya que vamos a hablar de esto, pues considerar la caracterización del personaje, es decir, cómo se muestra al lector y qué elementos lo definen. La personalidad, el físico, las motivaciones, los conflictos internos son elementos clave que deben ser cuidadosamente desarrollados. Además, es importante construir un arco de transformación para el personaje, permitiendo su evolución y desarrollo a lo largo de la historia. Bueno, gran parte de esto lo hemos ido viendo en los otros capítulos del Taller del Escritor, que si alguno ha llegado a este de nuevas, que sepa que detrás de este episodio hay varios hablando cómo crear los personajes, de cómo afrontar, si eres nuevo en la escritura, pues todo este camino. Así que os invitamos a ir oyéndolos por orden cronológico. Otro punto fundamental es darle al personaje una voz propia y única. El diálogo es una herramienta poderosa para mostrar su personalidad y sus relaciones con otros personajes. Es necesario dotarlo de un lenguaje propio con estructuras y giros lingüísticos distintivos. Además, el contexto histórico y cultural en el que se ubica el personaje influye en su construcción. También es importante tener en cuenta el género literario y el estilo narrativo en el que se sitúa la obra, ya que esto puede determinar las características y roles del personaje. Por último, para empezar, es esencial que el personaje tenga objetivos claros y enfrentamientos que desafíen sus deseos y valores. El conflicto exterior e interior experimenta, impulsa la trama y permite explorar diferentes dimensiones del personaje. Bueno, esto es un resumen de lo que hay que hacer más o menos para crearlo, pero hoy vamos a hablar de la apariencia física, ¿vale? Y se trata de describir la apariencia física del personaje, y se entiende por apariencia de un personaje lo que puede ser percibido por los sentidos. En este caso, si es una obra escrita, no es animada o dibujos o lo que sea, habrá que describirla, ¿no? Y será el lector el encargado de visualizarla en su mente. Podemos describir aspectos como la estatura, la complexión física, el peso, pero también rasgos de su rostro, el color del pelo o de los ojos, y si tiene alguna cosa singular que destaque sobre otros personajes, como puede ser una cicatriz, tener un tic o tatuajes, un lunar o una mancha de nacimiento. La forma de vestir del personaje podría revelar algo de su forma de ser o de su personalidad, y también nos puede indicar su estatus económico y social. O sea que estas cosas hay que irlas explicando, ya no al principio de todo, sino ir desarrollándolas conforme van pasando las páginas, las descripciones y demás. Que no hay que dotarle de todos los defectos y todas las virtudes que tiene justo en el momento en el que tienen que salir a la luz. Al menos no todas. Alguna puede sorprender, pero lo ideal es que todo esto se vaya conociendo poquito a poco. No, pero es cierto que yo creo que las descripciones físicas ayudan no solamente a relatar un poco cómo es personaje, sino que también ayudan al lector a diferenciar todos los diferentes personajes que pueda haber en una novela. De ahí que toda la importancia de hacer, pues cuanto más exclusivo sea un personaje, pues más fácil se le será al lector acordarse de ese individuo. Entonces, por esa razón, siempre las descripciones
no hace falta que sean muy detalladas, pero sí que es cierto lo que dice Víctor, a lo mejor tener un rasgo distintivo, pues ya sabemos, pues el tatuaje, el color de sus ojos, por ejemplo, sin ir más lejos, a ver, en los vampiros sí que es cierto que es muy habitual el hecho de que tengan los ojos rojos. En el caso de Stephenie Meyer, ella buscó el distintivo de poner los ojos de color dorado. Un poco para diferenciar, por así decirlo, los vampiros que bueno, no sé qué decirlo, si vampiros malos o los vampiros que se alimentaban de seres humanos, de los vampiros buenos o que se alimentaban de los animales. Un poco los que trataban de vivir de una manera más civilizada, si quieres llamarlo. Entonces, todo este tipo de rasgos pues ayudan efectivamente al lector a diferenciar y a no confundirse, porque sí que es cierto que si además en tu novela pues hay, pues como por ejemplo como Juego de Tronos, hay chiquicientos, hay muchas casas, hay muchos individuos por ahí sueltos, pues entonces será más complicado para el usuario pues contra de quién es quién, ¿no? Será más, entonces es muy importante que las descripciones sean precisas y lo más diferenciadas posibles. Y lo más sencillo posible, porque Correcto. si nos liamos a describir en ínfimos detalles a cada uno, pues al final acabamos aburriendo más que otra cosa, ¿no? A ver, también hay que... ¿Sí, decía? No, y he dicho Luego justo. también hemos hablado en los programas anteriores de su lore y su apariencia física puede estar determinada mucho por lo que ha ido viviendo o lo que le ha ido pasando a lo largo de su vida pasada. Además, también, aparte de esto, del lore que tenga, también hay que tener en cuenta los gestos que pueda tener en su rostro, el movimiento del cuerpo, también forma parte de la apariencia. La comunicación no verbal es muy poderosa, aunque al escribir es un poquito más difícil, lo tienes que estar detallando en ese momento, pero son detallitos que puedes ir soltando, como decía antes, de vez en cuando, conforme va avanzando la historia, que van enriqueciendo, pues eso, la apariencia física de los personajes. En un principio, si lo hacemos bien, el lector tendrá una imagen genérica de lo que puede ser cada uno de los protagonistas y poco a poco le va a ir añadiendo él mentalmente, conforme va leyendo estos detallitos, pues todas estas cositas. Si tiene alguna cicatriz, algún tatuaje, o hace un gesto raro, un guiño con la cara, o tiene una ligera torcedura en el pie, ¿no? Que le hace andar un poquito cojo. Todas estas cosas las iremos viendo y añadiendo mentalmente poquito a poco conforme vamos escribiendo. De hecho, hay descripciones físicas o rasgos más bien rasgos físicos, perdón, que no solamente describen al personaje, sino que también cumplen determinadas funciones. Y eso también ayuda al lector a diferenciar. Voy a poner un ejemplo. En la antigua Roma, pues sí que es cierto que cuando los romanos conquistaban pues alguna civilización o territorio enemigo, pues solían llevarse prisioneros y por supuesto las mujeres tampoco iban a estar exentas. Y claro, las mujeres del norte tendían a ser más bien rubias, por lo tanto estas mujeres, pues por norma general, acababan siendo esclavas o también prostitutas, de tal manera que el cabello rubio en la antigua Roma se asociaba más bien a la prostitución. Y claro, hubo una época, hubo un momento en el que pues las mujeres de la propia Roma se dieron cuenta de que esto atraía incluso a hombres de la aristocracia. Y pues se volvieron un poco celosas, por así decirlo, y entonces se tiñeron el pelo de rubio o se pusieron pelucas. Entonces de ahí la importancia que si conseguimos asociar un rasgo físico a una función, será mucho más fácil para la persona. Sí, es igual que lo de la piel clara, ¿no? En Asia o en la Edad Media o feudal, que todos los que eran morenos eran trabajadores, era la plebe, ¿no? Que trabajaba el sol. Y entonces la característica de tener la piel blanca era de la aristocracia, altos rangos, porque estaban ocultos en su castillo y nunca les daba el sol, no tenían que trabajar en el campo. Así que siempre podemos añadir rasgos de este tipo
para eso, para distinguir, ¿no? Entre clases sociales incluso o cualquier otro tipo de cosas. Por ejemplo, en historias de fantasía que tengan un rango mágico diferente, por decir alguna cosa. Todo se puede apañar. A colación de todo esto, con el tema de la apariencia hay que tener cuidado, que es lo que ya decíamos, porque no se trata de enumerar cada uno de los detalles de su rostro, su cuerpo, su ropa, sino escoger los detalles que lo distingan de los demás. Es lo que decíamos antes, ¿no? Que hay que hacerlo poquito a poco, no hay que hacer una lista de la compra, nada más empezar de este es así, este es así. Eso pues sí puede ser, o casi sin poder ser, no lo hagas, porque aparte de ser demasiado abrumador y puede llegar a aburrir, no queda bonito, ¿no? En el texto. No, desde luego. Además, imagínate, sería como ir a una máquina diciendo 5 de huevos, 3 de naranjas, 2 botes de leche. Efectivamente, o sea, hay que ponerse en la piel del lector. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta del millón. Pues este tipo de cosas, como suele decirse, hay que ir poco a poco. A lo mejor empiezas con, pues, una pequeña cosa en el que, pues, pongamos, por ejemplo, con los dos rasgos distintivos o los dos rasgos más básicos, la estatura y un poco el color del pelo. Porque a lo mejor el color de los ojos ya es una cosa en la que a lo mejor te tienes que fijar más. Entonces, si desde el principio empezamos a narrar un poco cómo era, si la piel si era moreno, si era más de tez clara, y también si era alto, si era más bien bajo. Entonces, pues empiezas con eso, y luego a lo mejor en el siguiente encuentro, en el momento en el que aparezca de nuevo ese personaje, a lo mejor ya podemos profundizar un poco más. Pero no conviene soltarlo todo de golpe primero, porque es lo que dice Víctor, abrumas al lector. Además, si cada vez que presentes a un personaje, el lector pues va a mandar tu libro a hacer puñetas. Y luego lo segundo, en el siguiente encuentro no vas a tener nada nuevo que contar, y eso es muy peligroso. Siempre cuando presentemos o cuando vuelva a aparecer ese personaje, tenemos que contar algo nuevo de él, de tal manera que cada rasgo, desde mi punto de vista, cada rasgo o cada elemento de un personaje es como una bala, de tal manera que si imagínate que tú estás batallando tratando de captar el interés del lector o de los lectores. Si de repente has gastado todas tus balas y no has dado al blanco, entonces estás perdido, el enemigo te va a matar. Entonces aquí más o menos pasa lo mismo, hay que ir poco a poco. Venga, ahora una bala, esperamos un poco y luego cuando vuelva, aquí te doy otra bolita y te dejo con la intriga para que el lector siga queriendo descubrir cómo es ese personaje. Entonces, poco a poco, no podemos ir sin ton ni son y sin ningún tipo de orden. Sí, yo creo que lo más natural es pensar como si fuese la vida real, ¿no? Tú puedes estar con tu amigo, tú a tu amigo lo conoces perfectamente, sabes las virtudes, los defectos y todo lo que tiene, y no le das más cuenta que básicamente el tema del que estáis hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí entra en escena otros personajes que se acerquen a la historia. Entonces, conforme vayan añadiéndose nuevos personajes, pueden ir advirtiendo de algunas cosillas, algunos defectos, algunas virtudes que tú en un principio no has mencionado que tenían tus personajes. Puede llegar un personaje y decir, hey, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tienes ese golpe en la pierna? Entonces, a raíz de ahí, pues explicas una historia, añades contexto y añades situación, ¿no? Y aparte, puedes justificar pues alguna cojera que pueda tener tanto al andar o en el momento de algún combate que tropiece o de un traspiés por culpa de ese golpe que tenía y que has explicado anteriormente. Entonces, se puede hacer de muchas maneras, pero yo creo que lo más natural es lo que al final queda más bonito y se entiende mucho mejor, y incluso el lector luego empatiza. Porque cuando ve al héroe o al personaje principal en ardua batalla y que tropieza, ya sabe el por qué está tropezando, porque tiene esa herida, entonces empatiza bastante más.
Ujú. Luego también las descripciones físicas tienen que ser coherentes. ¿Qué quiero decir? Pongamos hipotéticamente un guerrero. Pues un guerrero o un caballero que se dedique, pasa la mitad de su vida pues en el campo de la batalla y luchando, pues probablemente a la hora de describirlo sería lógico relatarle con numerosas heridas, también cicatrices, porque de no ser así, pues entonces o una de dos, o ese tío es el número uno, el number one en el campo de la batalla que nadie le puede tocar, o dos, o ese tío es un farsante y un mentiroso. Entonces, siempre es bueno que las descripciones sean siempre, pues eso, como ya he dicho, coherentes. Por ejemplo, también lo que ha dicho antes Víctor, pues si es una mujer tratando de seducir al hombre, pues lo lógico es que a la hora de describir esa escena, pues entonces lo lógico es que empecemos a decir, y contoneó sus caderas de manera seductora. No es que la mujer se mueva así continuamente, sino que en ese momento le interesa seducir al hombre, le interesa que el hombre caiga en sus redes. Entonces, por lo tanto, en ese momento siempre hay que ir alterando, o más bien diría yo, ajustar la descripción física para cada momento y para cada escena. No podemos también utilizar el mismo tono monocorde porque volvemos a lo de antes. Aburrimos al usuario, o aburrimos a los lectores y perdemos su atención. Después podemos entrar en otra categoría, que es la de, tanto en fantasía como en ciencia ficción, la de las razas que puedan convivir en el mundo. Y claro, cada raza tiene su singularidad, tiene su cosa que lo destaca, y normalmente viene a ser su apariencia física, el tipo de piel que tienen, la envergadura, o alguna habilidad, que pueda volar, que pueda nadar o bucear tanto como quiera. Entonces todo esto, sí que es verdad que para este tipo de descripciones sí que hay que ajustarse un poquito más de inicio. Hay que especificar qué es lo que tienen diferente, pero de igual manera, no, como ha dicho antes Jaime, no hay que explicarlo todo de primeras. Hay que dejar algo para más adelante y añadir sorpresitas en el futuro. Ujú. En el tema de las razas, fíjate tú, podremos decir, si estamos hablando de la Edad Media, básicamente podemos decir que yo creo que en el Señor de los Anillos podemos encontrar en la base de todas las historias medievales, porque ahí se encuentra perfectamente descripciones que ayudan a distinguir a cada una de las razas. Pues los elfos, sentidos súper agudos, las orejas puntiagudas. Y bueno, y incluso los elfos entre sí, de que hay diferentes clases, también están súper bien distinguidos. Entonces es también importante distinguirlos. Luego los hombres, luego también incluso los hombres, bueno, hay incluso también subcategorías. Los Númenor, que son los de vida prolongada, los hombres normales, y luego ya terminamos con los enanos, que son los de, pues, con una gran musculatura, pero cortos de estatura. Y ya, pues obviamente podemos seguir prolongándonos con otras especies, no digo que no, pero lo que sí que está claro es que Tolkien, podemos decir, yo creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que estableció las bases en lo que se refiere a la Edad Media. Esto no quiere decir que tú no puedas seguir tu propio criterio. Por ejemplo, siempre solemos asociar a los magos con, pues, como seres ancianos, con barba blanca, pero por ejemplo en Harry Potter ahí vemos a muchos magos y empiezan desde niños, de tal manera que pues cada uno puede seguir su propio criterio. ¿Es arriesgado? Sí, pero a veces arriesgar merece la pena, y si te sale bien la jugada, puede eso ayudarte a diferenciarte del resto de novelas. Bueno, sin irnos muy lejos, en Galdin tenemos uno de los protagonistas, que es mago elemental, y este pues tiene 20 y pocos años, así que está ahí. Luego, además de las razas que puedan ser participantes como personajes, tenemos también todo lo que son criaturas. Las criaturas también se pueden describir, es más, se deben describir para darle esa función de bestias peligrosas, ¿no? Hay que hacer una descripción, sea leve o detallada, hay que hacerla. Siempre para este tipo de casos, tanto como para las criaturas como para las razas,
va muy bien hacer referencia a algo conocido, como por ejemplo los trolls, que ya aparecen como decías, en el mundo de Tolkien, o en el mismo Harry Potter, o en muchas leyendas o mitos. Entonces siempre hay que dar un ejemplo que el lector pueda conocer para que no vaya muy perdido, y a partir de aquí desarrollar unas características o una descripción que se vaya alejando del típico que como puede ser el de los trolls del Señor de los Anillos, ¿no? Los quieres hacer diferentes, das la referencia esa y luego vas describiendo hacia otra dirección para que no sean exactamente iguales como aquellos, ¿no? Así con casi todas las criaturas. De hecho, ahora que lo has puesto así, las criaturas, sí que es cierto que hay una cosa que yo me he dado cuenta, y es que es bueno a la hora de describir diferentes especies, ya sean mágicas o no mágicas, pues a lo mejor aportar una descripción en la que todo el mundo conoce, pero luego tú creas tu propio tipo de especie. Es decir, aportamos una descripción que todo el mundo sabe, pongamos el ejemplo de las sirenas. Pues sí, son criaturas muy bellas, y tienen una voz muy melodiosa, pero si tú luego le añades un rango distintivo, eso ayudará también a que tu historia destaque o digamos que se diferencie del resto. Entonces pongamos que en la descripción física tú, en vez de decir que son simplemente bellas o no sé qué, pongamos hipotéticamente que puedes hacer que en el fondo se conviertan en monstruos, un poco como en Piratas del Caribe la 4. Eso, desde mi punto de vista, y fíjate tú que la peli me pareció bastante nefasta, pero creo que eso es un toque bastante original. Y ellos no son los primeros en haber hecho esto. Hay muchos escritores que también han jugado con que las sirenas son pues criaturas que tienden a engañar al hombre y al ser humano. Bueno, sin irnos muy lejos, también en Harry Potter hay sirenas, y ahí, en lugar de describirlas como muy bellas en su parte superior del torso, del cuerpo, son criaturas que básicamente tienen brazos, ¿no? Son como peces con brazos. Y son un poco agresivas, territoriales, bueno, hay un poco de todo se ve ahí. Pero sí, la idea era esa, es coger una criatura que el público o el lector pueda reconocer y darle las diferencias, las características especiales para tu novela que tú quieras. Uh-huh. Es importante también un poco que las descripciones, como ha dicho antes Víctor, sean concisas y precisas, ¿no? O sea, no podemos prolongarnos y, bueno, pues tratar de que, pues bueno, que si hay un término diferencial que también cumpla pues un poco su función. A veces los tatuajes, mucha gente no sabe por qué. O sea que hay gente hay seres que se lo ponen para aterrorizar al enemigo, pero pongamos hipotéticamente que si ese tatuaje tiene un significado especial para el personaje, a la hora de describirlo, pues eso no solamente ayudará al lector, sino que también le ayudará a él a conocerle. Nos recordaremos de ese personaje por ese rango por ese distintivo, porque es algo exclusivo de él, y también nos ayudará a empatizar con él. Aquí en el chat dice: yo mi credo, véase la Ilíada y Odisea, por ejemplo. Entonces, del Ulises, ni más ni menos, la historia de Ulises, ¿no? Que primero va a Troya, ¿no? Para ver la caída, y luego tiene que regresar. Y creo que es en el regreso cuando cae en la isla de Circe, la temible hechicera que tendía a convertir a los hombres en bestias. Y bueno, se puede extrapolar a muchísimas cosas. Ya dijimos, creo que fue en esta serie del Taller del Escritor, y si no, pues fue en algún otro episodio hablando de literatura. También dice yo mi credo, exacto, y el canto de las sirenas también. Y tenemos muchos ejemplos de criaturas que aparecen con el mismo nombre en muchas obras, pero que cada una las describe de forma diferente. También tenemos, por ejemplo, los elfos. Los elfos en Tolkien son altos, bellos, estilizados, orejas puntiagudas y demás. En Harry Potter
Son bajitos, verdes, con nariz puntiaguda, tienen magia. Después Más feos que un orco. son feillos, sí. Entonces, después están los mitos son diferentes. Y los duendes, según en la obra en el que haya un duende, se escribe de una manera o de otra. No sé, puedes coger muchos ejemplos. Cada uno es de su padre y su madre, por decirlo rápido. Sí, sí, no, básicamente. Hay gran infinidad de ejemplos y obviamente, vuelvo a decirlo, si te alejas mucho de lo establecido, pues obviamente te estás arriesgando. Pero a lo mejor en ese riesgo consigues darle la vuelta a la tortilla y conseguir crear unos personajes tan diferentes y tan increíbles que la gente pues no se olvida de ellos y consideran tu obra, o sea, tu obra a lo mejor se convierte en una obra magna. Pongamos, por ejemplo, Juego de Tronos. En este caso no fue descripción física, pero hizo una cosa bastante arriesgada, que fue coger y cargarse al protagonista. Esto fue un movimiento que yo creo que nadie, absolutamente nadie, lo podía haber adivinado. Y obviamente, probablemente a nadie o a muy pocos, pues puede ser que le gustase. O sea, yo creo que a la mayoría no les gustó esto, pero con el tiempo, o sea, el tiempo ha ido pasando y al final el Juego de Tronos se ha convertido en una obra increíble. Es básicamente el gran juego de la política, pero en el ámbito medieval. Luego puedes apoyarte en aspectos visuales para darle más sentido a la descripción del personaje, ya sea o añadiendo en la propia novela imágenes o bocetos de los personajes, o apoyándote en un medio externo como puede ser una página web, o como también hemos hecho nosotros, además de la web, hemos hecho puntos de libro con los personajes, hemos hecho ilustraciones, varias cositas en las que el lector puede verlos y puede a partir de ahí ya saber qué es lo que tiene que imaginar, o incluso han habido algunos que leyeron el libro antes de poder ver ninguna ilustración de las que teníamos hechas y nos han comentado que no se los imaginaban de esa manera, que eso también puede pasar, ¿no? Entonces cada uno se los imagina como quiere. Es lo que decíamos al principio, como lo ideal es no dar una descripción detalladísima en un principio, pues le das pie al lector a imaginar lo que él quiera. Entonces él se construye sus personajes a su gusto, a su manera, en su mente. Y después, claro, en nuestro caso, si los ven ahí expuestos en nuestra mesa en algún evento, pues a lo mejor no tienen nada que ver con lo que ellos han imaginado. Eso también puede ser. Otra cosa que no hemos mencionado y que también es crucial, y es no podemos cometer el error que a veces que es bastante común y que yo también, incluso yo lo he cometido, es que a la hora de un poco relatar cómo son nuestros personajes, de destacar su físico y demás, solemos coger palabras muy rimbombantes y extravagantes para de esa manera como tratar de impresionar al lector, un poco para que el lector vea nuestro vocabulario. Bien, esto agota al lector. Esto es una cosa en vez de sumar, te resta puntos. En algunos casos sí que pueden estar justificados, pero si empezamos a utilizar palabras y palabras muy extrañas que el usuario desconoce, pues llegará un momento en que acabe cansado. Y obviamente los grandes clásicos, ya lo hemos mencionado, Tolkien, sí que da descripciones muy detalladas y demás, pero hay que entender una cosa, es importante aprender que los tiempos cambian. No es lo mismo la novela de Tolkien en el siglo XX que ahora que estamos en el siglo XXI. La sociedad hoy en día es extremadamente visual, de tal manera que, como dicen los ingleses, less is more. Menos es más. De tal manera que cuanto más sencillo, cuanto más fácil, por así decirlo, cuanto mejor pueda visualizar el lector la historia, mejor que mejor. La historia tiene que ir
como tiene que ir muy fluida, como un río, súper fluido. Si empezamos a poner obstáculos, piedras, entonces, y eso obliga al lector a ir sorteando, llegará un momento en que coja y se agote, porque él lo que quiere es relajarse y leer una historia y dejar volar su imaginación. Si cada 2 por 3 tiene que coger el diccionario, ponerse a buscar, o porque no entiende una palabra o no entiende lo que tú estás diciendo, entonces en vez de visualizar una historia, lo que estará haciendo es vivir una pesadilla. Entonces, por lo tanto, esto es un error que no podemos cometer. En algunos momentos, a lo mejor viene bien de vez en cuando meter una palabra para que así el lector diga, hoy he aprendido una palabra nueva gracias a esta novela, pero no podemos estar en cada descripción, es que si utilizo esta palabra, ahora utilizo este tecnicismo. O sea, tenemos que pensar, pongamos hipotéticamente que esto es como, por ejemplo, cuando tú tienes un problema en el móvil. Si tú tienes un problema en el móvil y el técnico no para de hablarte de cosas extrañas y de palabras técnicas, tú lo vas a entender o te vas a cabrear. Pues esto es lo mismo. Cuanto más fluido, cuanto más sencillas sean las palabras, mejor. Pues tampoco hace falta cabrearse. Hombre, a ver, obviamente, es que, a ver, bueno, yo, ya que me lo has puesto, sí que es cierto que una vez me cabré porque un técnico no me paraba de hablar de sus cosas técnicas y le tuve que decir, vale, muy bien. ¿Y eso en castellano o en cristiano qué significa? O sea, no podemos, porque claro, te hablan de esas cosas tan técnicas que para ellos es el día a día, pero cuando terminan de hablar tú no has entendido nada y te vas sin problemas sin resolver. Y entonces eso es lo que no puede ser. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo aquellos que lo hagáis en diferido cada semana en nuestro Twitch. El canal es saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cosas durante el directo. También tenemos el servidor de Discord, es Saga Galdin todo juntito, o tenéis el link directo a Discord en el chat de Twitch. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Muchas gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene. Aventureros. Pues muchas gracias por haber estado ahí y hasta la próxima, queridos escritores.